Es bueno entender que nosotros tenemos una conciencia. Antes de tener el Espíritu Santo en nosotros, Dios nos dio la conciencia. La conciencia se encarga de hacernos sentirnos inquietos cuando nosotros hacemos un mal a alguien. Pero hay un problema con la conciencia. El hombre ha logrado dominar su conciencia, pero siempre ha sido por un tiempo, porque a la larga la conciencia siempre se va a levantar contra ti. Todo lo que nosotros hacemos, si nosotros no le pedimos perdón al Señor, nuestra conciencia nos va a acordar lo que hicimos. Esto es tanto que aún Dios, perdonando nuestros pecados, nosotros quedamos acordándonos de las cosas malas que hemos hecho. Jesucristo nos perdonó. Él hizo el borrón y cuenta nueva. Pero muchos de nosotros no nos hemos perdonado. ¿Y por qué no nos hemos perdonado? Por causa de la conciencia. La conciencia siempre te va a traer a colación lo que hiciste a los demás y aún lo que te has hecho a ti mismo. A veces yo no puedo entender cómo hay personas en este tiempo que hacen cosas tan fríamente y como que no les remueve la conciencia, pero son personas que han logrado cautivar, llevar a sujeción a su conciencia. Pero como les digo, eso es solo por un tiempo. Porque siempre la conciencia se levanta para acordarte lo que hiciste. Y es por eso que hay tanta maldad en el mundo. Judas quería manejar a Jesucristo. Es parte de lo que habíamos predicado la semana antepasada. Él sabía que Jesucristo era el Mesías que tenía que venir. Él vio los milagros que hizo Jesús. Él sabía que él venía del linaje de David. Y todas las cosas que nosotros leemos en la Biblia, ellos también leían lo que era el Antiguo Testamento y lo que son los escritos de los profetas. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos hicieron el Nuevo Testamento. Nosotros somos los que estamos leyendo el Nuevo Testamento. Pero sí ellos, como testamentistas, ellos estaban en espera de que todo lo que se profetizó se cumpliera en algún tiempo. Cuando los Reyes Magos vinieron los Herodes para decirle que ellos vieron la estrella en el cielo que indicaba que se iba a cumplir la profecía, ellos quedaron atónitos porque ellos estaban en espera de que iba a venir el Mesías. Como Herodes no era judío, él no sabía eso de qué significaba. Sin embargo, cuando él llamó a los sacerdotes y a los escribas, ellos les dijeron que sí está escrito que un Mesías vendría. Pero el Mesías viene para librar al mundo. No era solo para librar a Israel. Y ahí es donde está la confusión hasta el día de hoy. Judas sabía, él había visto los milagros que había hecho Jesús, para que él tomara su lugar como rey en el trono de Israel. Inclusive la palabra lo dice en el libro de Samuel, donde el Señor le dice a Samuel, al profeta de turno, que le dijera a David que del lomo de él saldría el rey que gobernaría, pero también dice el que gobernaría eternamente. Y como nosotros sabemos que ningún hombre vive eternamente, eso no podía ser Salomón, ni ningún hijo de David. Tenía que ser que la profecía que dijo Isaías acerca de una virgen daría a luz, ese iba a ser ese rey que viviría eternamente. Pero el pueblo de Israel sabe
que el Señor tiene que mandar, iba a mandar un libertador. Entonces lo que Judas dice, bueno, vamos a presionarlo para que él haga lo que tiene que hacer. Y aquí en el versículo 27 vemos donde ahora Judas se da de cuenta de que este Cristo lo están condenando por culpa de él. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras pasiones, con las cosas que nosotros queremos que se hagan a nuestra manera, porque hay un plan de Dios y el plan de Dios se tiene que ir tal y cual como está escrito. Nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia que Jesús siempre decía para que se haga la voluntad de mi Padre. Siempre Él quería que se hiciera la voluntad de lo que ya está escrito. Porque de eso se trata la Biblia. En un momento, Jesucristo llegó a saber lo que Él iba a vivir en carne. Y Él le dijo al Padre, si podía pasar de mí esa copa. Pero después dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra. Ahora, Judas, al ver que se condenó a Jesucristo, él regresó a los sacerdotes. Algo que muchos piensan, bueno, Judas es un ladrón. Había algo más profundo. No era que era ladrón. Él quería que Jesucristo tomara su lugar como rey, pero eso no era el plan escrito del Señor. Para el Señor, Jesús tenía que morir para que por su sangre se pagara el precio de nuestro pecado. Y así todo y cada uno de nosotros pudiéramos ser libres. Y esa libertad se termina de concluir con nuestra aceptación a esa sangre. Porque Jesucristo hizo su parte. Él murió por el perdón de nuestros pecados. Pero a nosotros nos queda aceptarlo a Él como el Salvador personal. Judas, al ver que su plan falló, regresó y le dijo a los principados sacerdotes que ya no quería esas 30 monedas de plata. Y ellos no interesaban. Y dijeron, allá tú. Cada uno de nosotros estamos pasando una prueba en donde está el allá tú. Porque yo no puedo ayudar a ninguno de ustedes en su prueba solo diciéndole la palabra. Pero cada uno de nosotros vamos a determinar en el allá tú, porque allá yo, si no cumplo con el Señor. Y en ese paquete de cumplir está nuestra responsabilidad como padre, nuestra responsabilidad como hijo, nuestra responsabilidad como ministro, nuestra responsabilidad como vecino, nuestra responsabilidad como persona en la tierra. Nosotros no podemos dejarnos usar por Satanás. En el libro de Lucas hay una parte donde dice, Satanás entró en Judas. ¿Cómo él pudo entrar en Judas? Porque Judas insistió en seguir haciendo el mal. Aquí cuando él se arrepintió ya era tarde, él quería manejar al Creador para que el Creador se proclamara rey por causa de lo que él vio. Este Jesucristo resucita a los muertos. Ustedes se pueden imaginar teniendo a un general. El varón se llama general también, pero no estamos hablando de él. Teniendo un general que comanda un ejército, pero tiene la capacidad, la facultad de poder revivir a todos los muertos de su ejército. Eso sería un ejército invencible. Y Judas lo sabía.
Por eso, hermano, nosotros cuando leemos la Biblia, la palabra dice escudriñar la palabra, porque en ella es lo que habla de Él. Así que nosotros tenemos que escudriñar. Esto no es leer la Biblia. Nosotros siempre le decimos a los hermanos, pregunten. Si hay algo que ustedes no entienden, pregunten. Porque así ustedes van a entender mejor la Biblia. Así van a entender el panorama mejor. Ahora que yo le hable algo acerca de Poncio Pilato, ustedes se van a dar cuenta de por qué él lavó las manos. Son cosas que nosotros leemos por encima, pero no entramos en lo profundo. Y Poncio Pilato dijo, allá ustedes, él se lava la mano, pero no la base. La base de la mano no lo excluye de su culpa. Porque en la prueba de cada uno de nosotros tenemos una determinación de decir sí o no. Y no podemos jugar con la decisión. Porque si morimos y no vivimos sí o no, que Dios no quiere al tibio. O eres caliente o eres frío. Pero el tibio, él te vomita de la boca. Una vez que entrega las 30 piezas de plata, se fue a ahorcar. Y es por eso que el Señor dijo que el que me va a entregar, mejor no hubiera nacido. Pero era porque no era tanto por haberlo entregado, porque Dios está para perdonar. La infracción de Judas, de haber entregado al Señor, en parte era parte del plan de Dios. Lo que Judas hizo mal fue quitarse su propia vida. Ahí fue lo malo. Y permitir que Satanás pudiera entrar en él. ¿Dónde permitimos que Satanás entre en nosotros? Cuando no queremos hacer caso. Cuando queremos seguir en lo mismo. Sabiendo que eso es malo. Ahí es donde Satanás tiene derecho posesorio. Ahí es donde Satanás, al igual que Dios, nos dice, míralo, ve. Porque ya nosotros insistimos. Y ahí es donde el Señor le dice a Jeremías, no oren por ellos, porque el castigo viene para ellos. Dios es amor y su misericordia se renueva cada día, pero hay una paciencia de Dios en donde si nosotros insistimos y seguimos y no queremos parar, Él no va a forzarnos a parar, sino que tiene que venir el castigo. Y hasta que no entendamos eso, vamos a vivir diciendo, perdón, y lo hago, perdón, y lo hago, perdón, y lo hago. ¿Qué gracia hay en eso? Hay un momento en que hay que cortar. Ya no lo hago para que el perdón sea legítimo. Pero si seguimos en el juego, Dios se va a cansar. Designa a alguien en un lugar como gobernador. Esa persona es la autoridad en ese lugar. Esa persona es Roma en ese lugar. Vamos a ponerle un ejemplo así. Esta barriada se llama Nazareno B. Pero esta barriada es de Roma, porque Roma conquistó a Nazareno B. Y me puso a mí como el gobernador. El gobernador de Nazareno B, soy romano. ¿Entiendan esto, hermano? Como romano y encargado de Nazareno B, cada uno de ustedes tienen que darle un impuesto a Roma. Cada uno de ustedes tiene que darle un impuesto a Roma para poder seguir viviendo tranquilo en Nazareno B, bajo lo que Roma decida hacer con ustedes.
Ahora, yo como el gobernador de Roma, tengo un ejército para someter al que no quiera hacer caso. ¿Me estamos entendiendo, hermano? Ok. Si yo permito que haya un alboroto en Nazareno B y Roma se entera de que el gobernador no está haciendo su función, ¿qué creen que va a pasarme? Roma me va a destituir de Nazareno B. Pero, si ustedes leen los libros de historia, se van a dar cuenta que no es gobernador, ya tú no estás sirviendo, ya regresa para Roma. No funciona así. Mataban. Y no solo a él, sino a su familia. Buscan los libros de la historia y van a ver qué es lo que sucedía. Lo mataban. Hay un versículo en la Biblia donde el mismo soldado quería matarse y Pablo le dijo, no, nosotros no nos hemos ido para ningún lado, estamos aquí, nadie se ha escapado. Sin embargo, para la Semana Santa, también nuestra hermana predica esta parte, van a ver qué le sucedió a los que estaban cuidando el ataúd de Jesucristo. Ustedes van a darse cuenta qué le sucedió a él. No era algo tan fácil ser un gobernador en un lugar donde Roma se entera de que este gobernador como que no está haciendo su trabajo porque la gente se está analizando. Más adelante ustedes van a ver que el complot para matar a Jesucristo era porque los sacerdotes habían ido al concilio y se habían reunido entre ellos y dijeron, mira, mejor se muere uno, que es Jesucristo, a que Roma se entere de que hay alguien que se está proclamando rey y nos mande a acabar con toda la nación. Ese era el miedo que ellos tenían. ¿Quieren que le adelante algo? De todo modo, Roma mandó a eliminar a la nación. Más adelante, el miedo de ellos se les cumplió como una profecía. Lo que ellos temían, ellos preferían que se matara a Jesucristo para que Roma no se enterara de que hay un seguidor, alguien que se está levantando como rey. Eso mismo ocurrió después. Bueno, mira, acabo de presentar a dos hermanas que pensaban que su materia gris ya estaba gris. No estaba gris nada. Todavía ellos pueden estudiar. Tenemos que enfrentar nuestros miedos. Tarde o temprano hay que enfrentar nuestros miedos. Y si tenemos a Jesucristo con nosotros, nuestro miedo se va. Se va. Hermano, en las 2 veces que he ido al concilio, 2 veces, yo sé lo que esto es. En las 2 veces que he ido al concilio, y le doy gloria a Dios, porque yo había leído antes de ir a la primera vez, en el libro de Marcos, decía, cuando os lleven al concilio, no digan nada, no piensen en qué va a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo pondrá palabra en tu boca. Está en el libro de Marcos. Yo no sé cómo el Señor me enseñó esa palabra antes que me llevaran al concilio. La primera vez. En la segunda vez fue una super sorpresa. Yo pensaba que me estaban llevando, que yo estaba yendo para el concilio para ser ascendido, porque era el tiempo de ascenso. Así que yo fui alegre para el concilio, para luego que estoy en un juicio. Y habían cámaras, que yo ni sabía eso. Cuando supe de las cámaras, la tercera vez que voy con el concilio, pero era para representar al director de la asamblea,
ahí es donde me di cuenta que esta era la habitación donde yo estaba. Y veo las cámaras. Y yo, wow, habían cámaras. Pero ¿qué les quiero decir con esto, hermano? Dios siempre pondrá las palabras adecuadas en tu boca. Nosotros no tenemos que ir planificando nuestra defensa, porque ya Dios es el que está peleando nuestra batalla. Porque si tú eres justo, si tú eres limpio, si tú no realmente hiciste nada malo, Dios está contigo. ¿Ven? Así que Poncio Pilato se maravilló de él. Pero aquí tiene una parte también que es interesante, en la costumbre de los judíos y lo que Roma permitía. Yo les dije a ustedes que habían dos tipos de personas que estaban en el pueblo de Judá. Había uno que se llamaban los celotes. Los celotes eran los que estaban, levantaban como protesta contra los romanos. Y era normal. Nadie quiere saber que vivimos en Panamá y que haya otra nación que nos gobierne. Nadie quiere eso. Así que los celotes se encargaban de hacer protesta. Y si podían matar a un romano al escondido, lo harían. Barrabás era del grupo de los que estaban como un líder para levantarse en contra de Roma. Así que la afición confiaba en que necesitamos un líder, alguien que nos libere de Roma. Y Barrabás estaba preso. En el mismo tiempo, Jesús está preso, pero el gobernador dice, en este hombre yo no he hallado ninguna culpa. Él mismo afirma, ellos lo han traído aquí por envidia. Lo trajeron por envidia. A nosotros nos van a acusar de cosas que no hicimos por envidia. Hay personas que no lo van a aceptar a ustedes porque ustedes son cristianos. Porque ustedes no piden, ellos le piden a ustedes. Hay personas que no le van a gustar nuestra manera de vivir, ni en quién creemos. Sin embargo, el mismo gobernador se dio cuenta de que Jesucristo era inocente. Así que él dice, bueno, para cumplir con la tradición de siempre liberar a alguien, él le dice al pueblo, ¿a quién quieren que le libere? ¿A Barrabás o a Jesús, el que se ha proclamado Cristo? Y el pueblo, los mismos sacerdotes, influyeron en ellos. Porque acuérdense, ellos vieron los milagros que Jesucristo había hecho. Pero la influencia del sacerdocio permitió que ellos dijeran, suelten a Barrabás. Suelten a Barrabás. Y Pilato les dijo, hoy en el versículo 22, ¿qué pues haré con Jesucristo, con Jesús, llamado el Cristo? Y todos dijeron, sea crucificado. Ok. Pareciera una mala decisión, pero Jesús vino a eso. Él vino para ser crucificado. Él no vino en el tiempo de Babilonia, porque Babilonia lo hubiera echado a los leones, o tal vez lo hubiera metido en el horno de fuego. Y Jesucristo no vino a morir así. Él tenía que morir en un madero, porque había sido profetizado desde en el libro de Génesis, cuando habían levantado la serpiente de bronce. Eso tipificaba que Jesucristo iba a ser levantado por el perdón de nuestros pecados. Esa serpiente de bronce se había levantado para que los que recibieran picada de escorpión o de serpiente
no murieran, pero Jesucristo iba a ser levantado para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Quién dice amén por eso? Esa era la razón por la cual Jesucristo tenía que venir en el tiempo de los romanos, porque era en el tiempo de los romanos que crucificaban a las personas. Así que, ¿qué es lo que sucedió aquí con todo lo que hemos leído? Con la metida de pata que hizo Judas. Todo eso iba haciendo que se cumpliera lo que está escrito en la palabra. Por eso en nuestra vida, nosotros tenemos que no estar murmurando y dejarnos de estar quejándonos, sino debemos de hablar con el Señor en oración y pedirle al Señor cuál es tu voluntad. Porque hay cosas que están marcadas para que a través de ellas nosotros podamos glorificar mejor al Señor y así encontrar el camino que nos lleva a la libertad, que es a través de Jesús. Hay cosas en las cuales nos estamos quejando, pero no tenemos que quejarnos. Es parte del proceso de Dios para que tú puedas entender dónde estás. Si las cosas te van demasiado de bien, no van a querer dejar este mundo. Ustedes se van a agarrar, no me quiero ir. Sin embargo, hay algo mucho mejor que esto, a la cual el Señor nos tiene ya preparado. Pero solo está esperando el tiempo en donde Jesús va a regresar por su iglesia.